Bienvenidos a La Roca Cuernavaca. Vamos a empezar nuestro servicio. Gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar y que podemos compartir. Estamos por empezar. ¿Listos? Agarra tu Biblia y síguenos a través de esta transmisión. Ahora que estamos precisamente en línea, por las redes, lo que puedes hacer es prepararte un buen cafecito y tu Biblia y que juntos podemos estar estudiando la palabra. Vamos a pasar un tiempo en adoración, vamos a pasar un tiempo cantándole a Dios. Así es que es un tiempo para que te apartes de todo, como si estuvieras en la iglesia, pero ahora vas a la iglesia en tu casa. Así es que apártate de todos, apaga celular o ponle vibrador. Ahora sí que todo mundo se venga a juntos pasar como familia un tiempo con nuestro precioso Creador. Así es que a partir de ahorita empieza este tiempo con Dios, apártate de todo, agarra tu cafecito, agarra tu Biblia y vamos a empezar este maravilloso tiempo con Dios. Canta con nosotros las alabanzas. Precioso Dios, recibe la alabanza, Señor, nuestros corazones agradecidos y que nunca olvidemos y siempre recordemos que tú estás con nosotros, que tú eres fiel, que tú eres suficiente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Canta con nosotros, tal y como somos nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo
Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Tal y como somos nos amó. 1, 2, 3. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Aún hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Si me encuentro confundido y siento que estoy perdido, yo no temeré. Yo sé que estás aquí, aunque pase por el valle en medio de un desastre. Mi confianza está en ti. Yo sé que estás aquí. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, mi luz. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros.
fortaleza. Oh, tu gracia es eterna. Mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, mi luz. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú, refugio mío, Jesús. No tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Mi ayuda eres tú. Eres mi fuerza, mi luz. No tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú, refugio mío, Jesús. No tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Mi ayuda eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Un anuncio. En esta época literalmente de compras de pánico y donde todo el mundo está haciendo sus compras y no entiendo por qué todo el mundo lleva papel de baño, pero tú también lleva, para que no te veas mal tu carrito, se vea mal ahí tú solo sin papel de baño y te vean feo. ¿Sabes qué? Haz compras también para los que están en necesidad, no solo para ti. Algo hermoso que mi esposa me estaba comentando es literalmente dice, ¿sabes qué? Esta es una oportunidad para compartir. No solo cuando lleves en tu carrito cosas, lleves para ti. Lleva cosas también para que puedas compartir, porque en esta época difícil económica para muchos, tal vez el de al lado o el de enfrente o no sabes quién, tal vez entre tus amigos, tu familia, está pasando un momento difícil porque en su negocio pues no hay clientes, está cerrada su tienda, no lo sé. Así es que es una oportunidad para compartir también. Si tienes ahí 3 bolillitos, pues ahí 1 y medio y 1 y medio, ¿no? Si tienes frijolitos, pues ponle más agüita. Pero el chiste es que en esta época podamos compartir de lo que Dios nos provee. Así es que cuando vayas a hacer tus compras de pánico, lleva papel de baño y lleva cosas de compartir o que puedas compartir con la gente que pueda estar en necesidad. Buenos días, iglesia. En estos momentos de crisis, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, nosotros podemos tener la seguridad de algo. La fidelidad de nuestro Dios es para siempre. Dice en el Salmo 117:2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios es fiel siempre y Él quiere que nosotros también seamos fieles a Él y obedientes a su palabra. El versículo de hoy es 2 Corintios 9:8 y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre,
en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Y fíjense lo que dice aquí, de manera que siempre, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Pero no solamente se queda ahí el versículo, también dice, y toda buena obra abunde en ustedes. Dios espera que nosotros también le demos y permanezcamos fiel a Él y a su palabra. Y Él nos dice que nosotros debemos de diezmar y ofrendar. Y en estos momentos en que nosotros estamos haciéndolo de manera virtual, no se trata de como ya no voy a la iglesia, ya no diezmo ni ofrendo. No se trata de eso. Nosotros somos fieles primero a Dios, pero también a nuestra iglesia. Y la iglesia sigue con sus compromisos y sigue con sus gastos y con todo lo que tiene que pagar. Y también es cuando más necesitamos hablarle a la gente de Cristo, y también se necesitan ingresos para todo esto. Entonces está apareciendo en este momento en las pantallas el número donde nosotros podemos de manera electrónica hacer nuestros diezmos y ofrendas por medio de transferencia. Y si tú no puedes hacerlo porque no tienes manera de hacerlo de manera electrónica, también puedes ir a depositar al banco para que nosotros permanezcamos fiel con Dios, pero con un corazón alegre y agradecido. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu fidelidad es para siempre, Señor, que no depende de las circunstancias tu fidelidad, y también nosotros queremos ser obedientes y fieles a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas y multipliques estos diezmos y ofrendas y sean suficientes, Señor, para tu obra y para que más personas puedan conocerte. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro servicio del domingo. Es un tiempo muy especial, muy diferente, el que todos estamos viviendo como país, como planeta. Y el mensaje de hoy es un mensaje especial también. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos estudiando capítulo por capítulo y verso por verso, y estamos disfrutando este maravilloso Evangelio. Pero dentro de este estudio, estaba preguntándole a Dios que si continuamos el día de hoy en específico con Juan, o si Dios quería un mensaje especial, ¿no? Y en base a que todos estamos viviendo en esta época en nuestro país, un miedo por todos lados. Tú vas al súper y hay compras de miedo, de pánico, hablas con la gente y hay miedo, ves a través de las redes sociales, a través de las noticias por todos lados, miedo, 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 miedo. Yo lo primero que pensé es un mensaje en contra del miedo, ¿no? El saber que si tenemos a Cristo lo tenemos todo y que no tenemos miedo, no hay temor, porque si tengo a Cristo, ahora sí que échenme al toro, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos estos mensajes y promesas que Dios tiene para nosotros. Pero la pregunta que Dios me hizo, ¿estas promesas son para todos o solo son para algunos? Y también el tema del miedo, Dios me empezó a hablar mucho sobre el tema del miedo. Cuando empecé a preparar el estudio del día de hoy, Dios me empezó a hablar mucho del tema del miedo, y es precisamente lo que quiero compartirles hoy, las preguntas que Dios me hizo y las preguntas que son para todos nosotros. Estas preguntas tal vez no van a ser muy dulces, va a ser un mensaje fuerte de Dios hacia todos nosotros, como sociedad, como familias. Y tenemos que entender realmente el mensaje que Dios está detrás de todo esto. El verdadero temor, le puse, ¿no? El verdadero miedo. Y como les digo, vivimos en una época donde hay mucho miedo por todos lados en esta pandemia que hay a nivel global, ¿no? Y dentro de todo, Dios me hizo ver algo muy claro. Es curioso que este mundo tiene miedo a la pandemia, pero no tiene miedo a la infidelidad. No le tiene miedo a serle infiel a su esposa. No le tiene miedo a serle infiel a su esposo. No tiene miedo esta sociedad a mentir, cuando para Dios la mentira es una abominación, pero sin embargo nosotros como sociedad lo apapachamos y a veces lo minimizamos y decimos, ay, es que es mentirosillo, o es mitómano, o fue una mentira piadosa. Y para nosotros es muy fácil, hasta como papás a veces, decir, dile que no estoy, ¿no? Y no puede ser eso. O sea, no tenemos miedo a mentir. O sea, le tenemos miedo a una pandemia, pero no le tenemos miedo a la infidelidad conyugal.
No le tenemos miedo a las mentiras, no le tenemos miedo a murmurar, ¿no? A estar hablando mal de la gente. Los chismes muchas veces que se facilitan, sobre todo entre las mujeres, a veces que son muy comunicativas y empiezan a hablar cosas sobre otras mujeres o aún sobre sus propios esposos. Mi esposa me comentaba que estaba mi hija en una escuela, en un colegio, y de repente que ella no le gustaba ir a las reuniones con más mujeres de la escuela, porque todas las mujeres de ahí, lo único, dice, es triste ver que como las mujeres a veces se reúnen para estar hablando mal de sus esposos, y es una tristeza. Entonces vemos que hay mucho miedo sobre una pandemia, pero no hay miedo a faltarle respeto a tu esposo. No hay miedo a hablar mal, a murmurar, a separar, a dividir, a sembrar cosas feas en el corazón de la gente sobre otra persona. No hay miedo en esta sociedad a que el hombre no trate a su esposa como vaso frágil. No hay miedo para el hombre el tratar indiferente a su esposa. No hay miedo de la mujer tratar a su esposo como si fuera su otro hijo, ¿no? Y faltarle al respeto. No hay miedo de los niños faltarle al respeto a los padres. No hay miedo tampoco en esta sociedad de matar a un indefenso en el vientre de su madre. Y todavía hasta hacer campañas a favor del asesinato de un bebé en el vientre de su madre. Aún ridículamente aquellas que dicen que están en pro del feminismo. Tristemente, ¿tú qué sabes si es una mujer la que estás matando en el vientre de una madre? Pero ella no se puede defender. No tenemos miedo a esas cosas. No tenemos miedo literalmente a permitir que nuestros hijos escuchen música que envenena su corazón y su mente. Hay mamás que no tienen miedo a comprarles minifaldas y microfaldas a sus hijas. Desde chiquitas se ven chistosas y como bailan, pero van creciendo y al rato están embarazadas y dices, ¿qué hice mal? Tenemos mucho miedo a una pandemia, pero Dios me decía, pero este mundo no tiene miedo a todo esto. No tiene miedo este mundo, ¿sabes qué? A hacer a un lado a Dios. No tenemos miedo a correr a Dios de nuestras agendas, porque estamos muy ocupados, porque somos gente muy importante, ¿no? Entonces, permíteme Dios, estoy muy ocupado, ahorita no tengo tiempo para atenderte, ¿no? Y bueno, ya te hice el favor de que el domingo fue un domingo, ¿no? Ya, entre semanas sería un fanatismo. Es mi vida y yo manejo mi agenda porque soy una persona muy importante. No tenemos miedo de correr a Dios de nuestras agendas. No tenemos miedo de correr a Dios de las escuelas. Educación laica. Pero ¿qué ha sucedido en la educación laica? ¿Ha funcionado para la sociedad el correr a Dios, al Creador, con bases morales firmes y no relativas, sino absolutas? ¿Ve la sociedad? ¿Ha servido? Realmente no tenemos miedo tampoco a correr a Dios de nuestras finanzas, ¿no? Yo manejo el dinero como yo quiera, como si no fuéramos a rendir cuentas. No tenemos miedo a correr a Dios del gobierno, ¿no? Porque el ver a un gobernante, a un presidente o a un senador o diputado que hable abiertamente de que cree en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y rendir su vida y declarar un día de oración, por ejemplo. No, tenemos que correr a Dios porque el gobierno tiene que ser separado, ¿no? No tenemos miedo de aplaudir aún lo que Dios aborrece. Como sociedad se aplaude y dice, bien, qué bueno que saliste del closet. Y se aplaude y entre esa sociedad sí puede decir bien a cosas que Dios dice no, pero sin embargo decimos, no tenemos miedo de Dios, no tenemos miedo de faltarle a Dios. Tenemos mucho miedo a morir, pero no tenemos miedo a vivir sin Dios. No tenemos miedo a vivir una vida apartada completamente de Dios. No tenemos miedo a tener relaciones sexuales sin estar casados. Piensa en los jóvenes, en los adolescentes. Es más fácil regalarles un condón como gobierno, como autoridades, como padres de familia, para que no salgan embarazados, ¿no? Y prevenir embarazos y todo, regalarles un condón, pero incitándolos a que tengan relaciones sexuales. Si yo le regalo un condón a unos adolescentes, ¿a qué los estoy invitando? Pero no tenemos miedo de regalarles un condón. Pero quiero decirles algo, querida familia y amigos. No hay condón que te proteja de Dios. No tenemos miedo a que tengan relaciones sexuales. Y aún también adultos no tienen miedo a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. No tenemos miedo.
a vivir en unión libre, ¿no? Haciendo a un lado el regalo tan hermoso que Dios nos ha dado en el matrimonio, que no es una institución creada por el gobierno o por la humanidad, fue una institución creada por Dios. Génesis capítulo 1, 2. No tenemos miedo. No tenemos miedo como creyentes a vivir una vida igualita a los que no conocen a Dios. Qué triste es ver gente que dice yo conozco a Dios y yo soy hijo o soy hija de Dios, pero tú ves a alguien, un ateo, y no hay diferencia alguna en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tus fiestas, en la música que escuchas, en las películas que ves. No hay diferencia alguna. No hay miedo en eso. No hay miedo, no hay temor en amar más este mundo que lo que Dios nos puede ofrecer en lo eterno. Y aún tristemente hay muchos lugares donde fomentan, que tú vas a ser millonario, que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer lo otro, haciendo que la gente ame más este mundo. Cuando lo que Dios nos ha enseñado, no atesoréis en la tierra, donde el ladrón hurta y la polilla y el orín corroen. Atesora en lo eterno. Y aquellos que dicen, es que yo soy hijo del rey, sí, pero Jesucristo le dijo a Pilato, le dijo, pero mi reino no es de este mundo. No tenemos miedo a amar este mundo menospreciando lo eterno. No hay temor a creernos que somos autosuficientes, ¿no? Que total, yo puedo vivir mi vida, tomar mis propias decisiones, yo puedo decidir qué está bien y qué está mal, y haciendo a un lado a Dios. No nos da miedo, literalmente eso. No nos da miedo investigar vivir nuestras tradiciones. Porque hay tradiciones que ofenden a Dios. Hay tradiciones que ofenden a Dios y que van en contra de la palabra de Dios, pero no nos importa. No nos da miedo vivir tradiciones y festejarlas y hacer cosas, aún que van en contra de Dios. No tenemos miedo ahí. ¿Sabes algo también que da coraje? Que no hay miedo a destruir una familia. No hay temor a destruir una familia. Ya sea que tú estés metiéndote con un hombre casado o con una mujer casada, o que tú estás decidiendo salir de tu hogar y romper una familia, destruir un hogar. No hay miedo ahí. No hay miedo. No hay miedo a vivir a nuestra manera, a como nosotros queremos vivir, sin que nos digan qué hacer y qué no hacer. No hay miedo ahí. Sabes que nosotros queremos ser libres, ¿no? Y es lo que Dios me ha estado diciendo. No hay miedo en esta humanidad. No hay miedo real. No hay un miedo que en verdad traiga vida. No hay un miedo a vivir sin arrepentirnos. ¿Arrepentirme de qué? No, es mi vida, yo la vivo como yo quiera, como otras dicen, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, como si no fuéramos a rendir cuentas a nadie de las decisiones que tomamos. No hay miedo a arrepentirnos, no hay miedo. No hay miedo a dedicar todo nuestro tiempo, esfuerzo, energía, dinero para cuidar este cuerpo, ¿no? Y hacer un chorro de cosas por mi cuerpo, sin embargo, ¿y tu alma? ¿Dónde va a terminar? ¿Qué va a pasar con tu alma? No hay miedo. Tampoco hay miedo de estar buscando mensajes donde alimenten solo mi yo, mi ego, ¿no? Porque yo quiero ser un gran líder. Porque yo quiero ser líder. 10 pasos para ser un buen líder. 5 pasos para ser un buen líder. Cuando sabes que Jesucristo mismo enseñó todo lo contrario. Nunca a ser un líder. ¿Sabes lo que enseñó Jesucristo? A ser un siervo. A ser un esclavo, como lo dijo el apóstol Pablo, un doulos, un esclavo de Jesucristo, un siervo. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. A ser como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Tú puedes ver en las librerías que se venden los libros de cómo ser un líder, pero por millones. Pero dime quién va y compra un libro, cómo ser manso. Porque ser como Jesucristo no es lo cool, no está de moda. Entonces no hay miedo ahí. Si te fijas, te pones a pensar, esta pandemia y todo, ¿sabes qué? La gente tiene miedo, pero ¿miedo a qué? No tienen miedo a lo que deberíamos tener miedo. No tienen miedo, en verdad, a estar viviendo una vida apartada de Dios, tomar decisiones que van en contra de Dios, destruir familias. Este mundo no tiene miedo a menospreciar y tampoco ver por el pobre, por el huérfano,
por la viuda, por el necesitado. No tenemos miedo a vivir nuestras vidas egocéntricas pensando solo en nosotros mismos, sin ver por los más necesitados. No hay miedo, no hay temor. Sin embargo, sí tenemos temor a una pandemia, ¿no? Esta pandemia vino a hacer algo maravilloso, a confrontar a la gente. Si hoy mueres, ¿dónde vas a estar la eternidad? ¿Hay algo después de la muerte? Sí lo hay. Sí lo hay. Pero solo hay 2 lugares donde tú puedes estar, dijo Jesucristo. ¿Sabes algo? Esta pandemia vino a ser como ese cincel que golpea el mármol. Pero ¿sabes qué? Ese es el que está atrás. Es el artista de artistas, el creador. Y está golpeando el mármol para moldearnos. Esta pandemia vino a ser tal vez como ese fuego que vino a limpiar y a purificar el oro, para sacar toda la mugre y quitar toda la mugre. ¿Sabes qué? Es una buena oportunidad para que recibamos este mensaje de parte de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, dice Jesucristo. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Dios es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Es aquel que tiene autoridad sobre el cielo y el infierno. Y sí existen y no son aquí y ahora. Espero y te des cuenta a tiempo. ¿Sabes qué? El temor verdadero debería de ser el vivir una vida apartada de Dios. El destruir hogares. El no honrar a Dios con nuestras vidas. El no buscar su voluntad. El no conocer las Escrituras. Porque ¿cómo tú puedes conocer a Dios si nunca has leído la Biblia? A tu manera, o a través de lo que te dicen X o Y, pastor, predicador, sacerdote, rabino. ¿Por qué no vas tú directamente a la fuente y estudias y dejas a un lado tantas voces que hay? Y buscas a Dios y dejas que Dios te hable, porque Dios quiere tener una relación personal contigo. ¿Sabes qué? Temamos el vivir una vida apartada de Él. Y si estamos tomados de su mano y conoce su palabra, no hay temor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Donde el que teme no ha sido completo, no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando entra el amor de Dios, cuando sabes quién eres, cuando sabes quién es Él, cuando conoces a Dios a través de las Escrituras, ¿sabes qué? No tienes temor. Y así podemos ver literalmente a los primeros discípulos entregando su propia vida. En la arena del circo romano eran asesinados, familias enteras, menospreciando sus propias vidas, porque sabían que lo eterno es el regalo más grande que Dios nos ha dado. ¿Sabes algo? Deberíamos de tener temor, pero de vivir una vida apartada de Dios. Y Dios nos da la oportunidad. Y algunos van a decir, pero yo conozco a Dios. O sea, yo no vivo una vida apartada de Dios porque yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona, por lo tanto, yo no vivo una vida lejos de Dios. Yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Yo conozco a Dios. Y te voy a decir algo, yo estaba en ese canal, yo creía eso. Yo creí que conocía a Dios. Pero te quiero leer algunos pasajes para que veas qué tan apartado puedes estar de Dios. Número 1, cuando mientes, ya eso es un termómetro muy claro de que sabes que no conoces a Dios, porque el que miente no ha entendido que las Escrituras dicen, y el que lo dijo fue Jesucristo, el padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, aquellos que mienten ya saben quién es su padre. Jesucristo mismo lo dijo. La mentira. Ahora voy a leer Proverbios capítulo 6 versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová. Es decir, déjame ser un poco sarcástico, pero aquí hay 6 o 7 puntos para que Dios te pueda aborrecer. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, aquellos que se creen mejor que los demás. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Sí, el aborto es un asesinato y es sangre inocente.
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquel que murmura, aquel que habla mal de las personas, aquel que divide. Porque ¿sabes lo que Dios hace? Une. Aquellos que vienen obedeciendo y son aborrecibles delante de los ojos de Dios son aquellos que dividen entre los mismos hermanos. Salmo 115. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, no de nosotros, de ellos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen cualquiera que confía en ellos. Y cualquiera, que confía en ellos. Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre ellos, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 en adelante dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, si alguien anda con una doble vida, si se comporta de una manera en la iglesia y se comporta de otra manera con sus amigos y se comporta de otra manera en su casa y se comporta de otra manera en el trabajo, esa persona es una persona hipócrita. No es una sola cara, tiene muchas caras. Y lo que Dios está diciendo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Tenemos que ser íntegros delante de Dios y tu cara que tienes y tu forma de hablar y tu forma de comportarte en la iglesia debe de ser la misma de tu forma de comportarte y de hablar en tu casa. Y tiene que ser la misma de tu forma de comportarte y de hablar en el trabajo. Y tiene que ser la misma en tu forma de hablar y comportarte en las fiestas con tus amigos y amigas. La misma. No tenemos que tener muchas caras, una sola cara. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay doble cara. Tenemos que andar en luz como Él es luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, si hemos llevado una doble vida, si hemos llevado una vida diferente y diferentes caras, Dios nos da la oportunidad de venir al camino. Dios nos da la oportunidad de perdonarnos. Dios nos da la oportunidad de empezar una nueva vida en Él. Una sola cara, congruentes. La misma cara en la iglesia, la misma cara en tu trabajo, la misma cara con tus fiestas, la misma cara en tu hogar. Dios nos da la oportunidad. ¿Sabes qué? Porque si confesamos nuestros pecados y decimos, sí, Señor, lo que tú le llamas pecado, yo también le llamo pecado, Señor, yo estoy mal. Y vienes y confiesas delante de Dios tu transgresión, tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una nueva oportunidad. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos, es decir, los que están completamente apartados de la justicia de Dios,
¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quieres saber quiénes van a estar en el infierno? Aquí está. No os engañéis, no te engañes. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Todos aquellos que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Sí, jóvenes, adolescentes, adultos que no están casados y tienen relaciones sexuales, ¿sabes que están en esta lista? Los idólatras, todos aquellos que adoran imágenes, adoran cosas, figuritas, aquellos que adoran a cualquier cosa que no sea Dios. Que más a ellos mismos, aquellos que se ponen en primer lugar en sus vidas y Dios forma parte del pastel, pero el pastel soy yo. Eso es idolatría. Ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que le son infiel a su esposa o aquellos que le son infiel a su esposo. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice la palabra de Dios, erais antes. Es decir, cuando uno está en esta lista, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de venir a su presencia y decir: Señor, yo necesito que me perdones, yo necesito una nueva vida, yo necesito que me cambies porque no puedo cambiar. ¿Sabes qué? El Señor está con los brazos abiertos y nos recibe, y Él, con su Espíritu Santo y su preciosa palabra, nos ayudan a cambiar. Nos ayudan a ser libres, nos ayudan a dejar toda esta lista que viene detrás de nosotros y perdona nuestro pasado y nos da una nueva vida en Él. Por eso dice el versículo 11: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, apartados para Dios, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de venir a Él. Efesios capítulo 2, Él nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú y yo podemos recordar nuestro pasado y decir: sí, o sea, yo vivía completamente muerto. Tú puedes vivir y creer que tienes todo y al mismo tiempo tú sabes que estás muerto por dentro. No importa cuánto dinero tengas, cuánto éxito tengas, cuánto sexo tengas, cuánto alcohol, cuántas fiestas, cuántos amigos, o tu currículum, o tu casa, o tu carro. No importa lo que tengas, vas a tener un vacío que nada lo llena, y eso es porque estás apartado de Dios. Hay un hueco que te grita: estás muerto por dentro. Podrás estar como un sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro estar muerto. Y solo Dios y su precioso Espíritu Santo puede despertar nuestro espíritu y darnos vida y vida eterna. Por eso Jesucristo le dijo a un sacerdote, maestro de las Escrituras, le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Porque todos tenemos que venir a Jesús y realmente tener vida nueva en Él. Y dice Jesucristo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, dice que todo aquel que viene a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, en Él tenemos una nueva vida. Y Él nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por un regalo de Dios a nosotros. ¿Sabes? Dios nos ama. El problema es que la humanidad está apartada de Dios. Dios nunca nos ha dado la espalda. El hombre le ha dado la espalda a Dios y ha corrido a Dios de todos lados. Hemos corrido a Dios de las escuelas, hemos corrido a Dios de nuestras agendas, hemos corrido a Dios de nuestras finanzas, hemos corrido a Dios de nuestros hogares, hemos corrido a Dios de todo, y lo hemos encasillado en una religión donde lo vamos supuestamente a ver una vez a la semana, como si Él nos necesitara, y Él no nos necesita. Tú y yo necesitamos a Dios.
Y es por eso que te digo, ¿sabes qué? Es ridículo tener un miedo a una pandemia cuando no tenemos miedo. No tenemos miedo a vivir una vida apartada de Dios. Si yo el día de hoy muero, olvídate de esta pandemia. Si hoy un doctor me dijera, tienes cáncer, sabes que yo sé a dónde voy. Yo sé a quién le pertenezco. Y yo sé por qué estoy aquí. Y sé que el tiempo que Dios me regale aquí temporalmente en esta tierra, sabes que yo sé para qué es. Yo sé cuál es el propósito de mi vida. Y todo eso Dios te lo revela cuando tienes una relación con su Hijo Jesucristo. Si no tienes una relación con su Hijo Jesucristo, pero te escudas detrás de una religión, vas a vivir completamente apartado de Dios. Porque tú puedes conocer muy bien tu religión y no conocer a Dios. Y vivir una vida completamente apartada de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Escuchaste bien? Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Esta vida está para todos nosotros. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice la palabra, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Estos son los que van a estar en el infierno, literalmente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesucristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Una de las pláticas más tristes que he tenido es con un ejecutivo, que él me decía, ¿sabes qué? Yo sé que Jesús puede cambiar mi vida, pero no puedo, porque el día que yo le entregue mi vida a Cristo, yo sé que voy a tener que renunciar a muchos de los negocios que hago y mi manera de hacer dinero, y no puedo renunciar a eso. Prefirió renunciar a Jesucristo y a la vida eterna, a renunciar a lo que este mundo te puede ofrecer. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? ¿O qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz. Fanáticos, ya no me hables de Jesús, ya no me hables que soy pecador, ya no me hables de que estoy mal, ya no me hables. Y rechazan y se burlan, como muchos se van a burlar de este mensaje y como muchos van a escribir seguramente. Pero sabes que yo simplemente soy un vaso que estoy trayendo el agua, un vaso de barro. Solo soy un portavoz, pero yo no escribí esto. Pero te digo algo, el día que yo lo creí y le entregué mi vida a Cristo, mi vida fue transformada. Yo, al igual que todos, soy un pecador, perdido, pero rescatado por la sangre del Hijo de Dios. Y el día de hoy Dios me ha regalado, sí, una familia. Y sí, Él es el único que puede salvar tu matrimonio como ha salvado el mío. Y puede salvar tu vida de la depresión como salvó la mía. Y puede liberarte de cualquier adicción como a mí me liberó de la adicción a la pornografía. Sí, en Cristo Jesús hay libertad para todo aquel que cree. El que lo rechaza, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas en descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Él tenemos reconciliación, en Él tenemos una nueva vida. Y Él muestra su amor para con nosotros en que tú y yo, estando en nuestros delitos y pecados, estando completamente apartados de Dios, viviendo cada uno a su manera, con su corazón puesto en sus propios proyectos, en su propia vida, uno determinando qué es lo bueno y qué es lo malo, completamente ajenos a las promesas de Dios. Dios en su gran amor ha ido por nosotros. Y así como fue por mí y me rescató y cambió mi vida, y me liberó de un resentimiento, de un rencor, de un odio que ninguna terapia pudo sanar. Porque solo Dios puede tocar donde ningún ser humano puede tocar. Dios puede sanar donde ningún ser humano puede sanar. Y yo, estando en una depresión, en un rencor, en un resentimiento, en un odio, Dios sanó mi corazón. Me liberó de la esclavitud a la pornografía. Cuando yo quería dejarla y quería dejarla, pero yo era esclavo de la pornografía, Dios trajo libertad a mi vida. Dios ha salvado mi matrimonio, no una, no dos, no tres veces, muchas veces. Dios ha cambiado mi corazón en muchas cosas. ¿Sabes? Tú y yo hemos fallado a Dios, hemos vivido a nuestra manera, nos hemos alejado de Dios, pero Él, en su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos, para salvarnos y darnos una nueva vida en Él. Él está con los brazos abiertos y Él está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos y a darnos una nueva vida en Él, si creemos en su Hijo Jesucristo. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabes? Todos hemos fallado. Y nos han vendido la idea de que hay muchos caminos, hay muchos mediadores para llegar a Dios. Hay muchos medios para llegar a Dios. Pero Dios es muy claro. Si yo te preguntara cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres, piensa esta respuesta. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Qué me contestarías? ¿Quién estaría en esa lista de que pueden ser mediadores, intercesores ante Dios de todas tus peticiones, todas tus necesidades? ¿Cuántos intercesores hay? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Te voy a contestar a través de lo que Dios mismo dijo en su palabra. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ti y a mí nos han vendido la idea de que hay muchos medios para llegar a Dios, que hay muchos intercesores para llegar a Dios, que hay muchos mediadores para llegar a Dios. Pero la palabra de Dios y Dios mismo se revela diciendo: solo hay un camino, solo hay uno que es la verdad y la vida. Y ese fue Jesucristo, que lo dijo Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú has intentado llegar a Dios por otro medio, déjame decirte, querida familia, no has llegado y no puedes llegar. ¿Sabes por qué? Porque solo hay uno que dio su vida por ti. Porque solo hay uno que resucitó de entre los muertos. Y solo hay uno que está diciendo: ven a mí. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y ninguna de mis ovejas se va a perder. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas.
Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, no hay temor a la muerte. Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, venció a la muerte y resucitó entre los muertos. Y Él resucitará con Él a todos aquellos que crean en Él. ¿Quieres creer en Él? ¿Quieres conocer a mi Salvador? El Señor está con los brazos abiertos. Ven a Jesús. El mismo apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, delante de todos los sacerdotes que mandaron matar a Jesucristo, el apóstol Pedro, diciendo estas palabras en el Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este es Jesús, que Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Pedro diciendo, Jesús es la piedra. Jesús es la piedra, Jesús es la roca rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Pedro diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos. Proverbios capítulo 1. ¿Sabes? En este mundo de miedo, precisamente a una pandemia, tendríamos que tener miedo a estar apartados de Jesucristo, a estar apartados del único que es el camino, apartados del único que dio su vida por todos nosotros, el único que está con los brazos abiertos y que resucitó entre los muertos y que tiene todo poder y autoridad, que venció al pecado, que venció a la muerte y que está sentado a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Tendríamos que tener terror de vivir a nuestra manera y no a su manera. Terror de vivir apartados de Él. Una persona sabia es aquella que se pone bajo la autoridad y la guianza de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos. Porque si tienes a Jesucristo, al Hijo de Dios, al que venció a la muerte, al que venció al pecado, al que está sentado a la diestra del Padre, al que tiene todo poder y autoridad. En el Evangelio de Juan precisamente nos enseña que el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque el Padre fue el que lo envió. ¿Quieres conocer al Dios invisible? Mira a Jesucristo. Escucha a Jesucristo. Estudia su vida, lee los evangelios y te vas a dar cuenta del poder, de la majestad, de su amor, de su misericordia, del perdón, de la fidelidad, de su paciencia, de su bondad, de su protección, de su cuidado, de su provisión. Por lo tanto, si tienes al Hijo de Dios en ti, si tienes su Espíritu Santo habitando en ti, si tienes su preciosa palabra y vas guiándote conforme a las Escrituras, no tienes temor de nada. Por lo tanto, viene una pandemia, puede haber terremotos, puede haber con muchas señales que ya nos están diciendo que el tiempo se acerca, que es el principio de dolores, que ya el tiempo se está terminando y que el arca al día de hoy todavía está abierta para todo aquel que quiera entrar, porque va a haber un día donde esa arca se va a cerrar y ya no va a haber otra oportunidad. Hoy Jesucristo está con los brazos abiertos, y si tienes a Dios a través de su Hijo Jesucristo, lo tienes todo. No tienes miedo. Ten miedo mejor de vivir apartado de Él. Ten miedo de vivir a tu manera. Ten miedo de serle infiel a tu esposa. Ten miedo de serle infiel a tu esposo. Ten miedo de mentir. Ten miedo de ser fraudulento. Ten miedo de ser egocéntrico. Ten miedo de amarte a ti mismo. Porque Jesucristo mismo, el que quiera venir en pos de mí,
No dijo, ámese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ten miedo de vivir apartado de Dios. Pero si tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Ven a Él. Ven a Él. Cree en Él. No le tengas miedo a esta pandemia. No le tengas miedo ni a la muerte. No le tengas miedo a las enfermedades. No le tengas miedo. Tenemos que ser precavidos. No quiero que me malinterpreten. Por supuesto que tenemos que regirnos conforme a lo que el gobierno nos va dirigiendo en cuestión de salubridad. Por supuesto, para proteger a las personas mayores en esta pandemia. ¿Sabes qué? Tenemos que obedecer, pero no implica que haya miedo en tu corazón. En nuestro corazón no tiene que haber miedo. El verdadero temor tendría que ser ofender a Dios. El verdadero miedo tendría que ser literalmente apartarnos de Él. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, su palabra en tus manos, en tu mente, su Espíritu Santo en ti, no hay por qué tener miedo, porque peregrinos somos en este planeta y nuestro lugar no es aquí en la tierra, ni tampoco vamos a amar lo temporal. Nuestro lugar está en lo eterno. Juan capítulo 14, el mismo Jesucristo dijo, no se pongan tristes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Un hijo de Dios, una hija de Dios, se reconoce pecador, se reconoce pecadora. Se reconoce necesitado de un Salvador y reconoce que el único Salvador es aquel que el Padre envió, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar o para juzgar, sino envió a su Hijo para salvar al mundo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú no tienes a Jesucristo, las promesas de Dios no son para ti. Si no crees en Jesucristo y vives a tu manera, todas las promesas de Dios no son para ti. Si tú estás viviendo a tu manera, yo te invito a que creas en el Hijo de Dios. Yo te invito a que le entregues tu vida. Yo te suplico que no le tengas miedo a la pandemia. Tenle miedo a vivir apartado de Dios, a tu manera. Si en esta lista de pecados que estuvimos estudiando hoy, tú estás ahí, por favor, ven a Cristo. Recibe el perdón de Él. Esta nueva oportunidad que Él te da. Tal vez tu familia ahorita se está desquebrajando, tal vez ya te divorciaste y sabes que ven a Cristo y deja que Dios te sane y sane tu vida y sane tu hogar y puede hasta salvar tu matrimonio. Yo te invito a que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, que si vas a tener temor,
Ten temor de vivir apartado de Dios. Ten temor de desobedecer a Dios. Ten temor de no conocer las Escrituras. Ten temor de no conocer al Hijo de Dios. Ven a Jesucristo. Entrégale tu vida. Y yo te quiero guiar en una oración. Pero lo más importante no es que repitas una oración. Lo más importante es que tu corazón grite esta oración al Padre. Que salga desde el fondo de tu corazón y te entregues a Él de una vez por todas. Y tomes la decisión de ir a una iglesia donde quiera que estés. Asiste. Comprométete a estudiar las Escrituras. Ve a una iglesia que te enseñe en la Biblia. No que te enseñen sus doctrinas. Que te enseñen a depender de la Biblia. A buscar en la Biblia la verdad de la palabra para ti. Y deja que Dios te guíe. Deja que Él sea tu Señor y que tu máxima autoridad sea Dios y su preciosa palabra. Hoy toma la decisión. Pídele perdón. Pídele perdón por todos tus errores. Pídele perdón. Si te sentiste confrontado con muchos errores que has cometido, con tu forma de pensar, con tu forma de vivir, hoy es la oportunidad que Dios te da. Pídele perdón. Y deja que Él te perdone y deja que Él te limpie y deja que Él sea tu pastor, que Él sea tu Señor, que sea tu Salvador, que sea tu Dios, que sea tu Padre. Un Padre perfecto que va a suplir todas tus necesidades. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con su Hijo Jesucristo todas las cosas? Si Dios cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, ¿cuánto más vales tú? Descansa, pero entrégale tu vida. Entrégale tu vida y toma la decisión de estudiar la palabra. Te podemos enseñar, te podemos guiar, te podemos ayudar. Pero lo más importante es que tomes esta decisión tú. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y vamos a orar. Y déjame guiarte en esta oración. Ahí, ¿qué importan los que están a un lado, enfrente? La computadora. Importa que Dios está ahí contigo. Cierra tus ojos. Y Dios ahí está contigo. Él te escucha, Él te conoce, Él conoce tus luchas, conoce tus debilidades, conoce tus errores, conoce tus miedos, conoce tu falta de fe también, conoce tu rebeldía, lo conoce todo. Él te ama y Él te hizo y Él te está llamando. Y dile, Señor, perdóname. Yo reconozco que te he fallado, Señor. Que he vivido a mi manera, Señor. Entra en mi corazón, Señor. Entra en mi vida, Señor. Lléname de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Hazme entender tu preciosa palabra. Dame hambre de tu palabra, Señor. Te necesito. Yo necesito, Padre, a tu Hijo Jesucristo. Yo creo que Jesucristo, tu único Hijo, se entregó por mí en esa cruz. Y creo fielmente que Él resucitó de entre los muertos. Sálvame, perdóname, recíbeme. Lléname de tu amor, lléname de tu paz. Llena mi vida de ti, Señor. Hazme amar tu palabra, Señor. Señor, sana mis heridas. Perdona todo mi pecado, Señor. Límpiame. Y ayúdame, Señor, a que haya un cambio verdadero en mi vida. Hoy te entrego mi vida y todo lo que soy. Y no tendré miedo, sino el único temor que debo tener es alejarme de ti. Hoy te entrego mi vida, Señor. Recíbeme. Y gracias por tu Hijo Jesucristo.
Amén. Querida familia, empieza a leer la Biblia. Busca un lugar donde congregarte cuando pase toda esta pandemia. Busca un lugar donde te enseñen las Escrituras a depender de Dios. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Familia, hay que recordar que hay que estar al pendiente de las redes sociales de La Roca Cuernavaca y también de los grupos de chat de sus estudios bíblicos, porque estos servicios van a seguir siendo en línea hasta nuevo aviso. Entonces, a través de las redes sociales es en donde vamos a estar dando todos los avisos, y también estamos viendo las posibilidades con sus estudios bíblicos de hacerlo a través de línea, en línea, para que no perdamos la bendición semana tras semana de poder estar reunidos, aunque sea de manera virtual, en nuestros estudios bíblicos.